El frío a -40 no se parece a una temperatura, se parece al aire que se ha vuelto contra uno, a algo con intención que ha decidido entrar en el cuerpo por cada superficie expuesta y desmantelarlo desde adentro. No es el frío de una mañana de invierno ni de un congelador, es el frío de un lugar que nunca estuvo destinado a contener vida humana y trabaja con la paciencia de la geología para recordárselo a uno. Los dedos dejan de enviar información útil después de aproximadamente 3 minutos de exposición. Después de 10 dejan de enviar cualquier información. La piel de la cara se tensa hasta parecer una máscara que pertenece a otra persona, y luego la máscara deja de sentir nada, y esa ausencia de sensación es lo más aterrador, porque la ausencia de dolor en el frío extremo no es alivio, es el cuerpo comenzando a aceptar condiciones con las que uno no ha consentido. Y el whiteout es su propia categoría de horror. Las personas que nunca han estado en un verdadero whiteout piensan en él como nieve intensa, como visibilidad reducida, como una mala tormenta. No son esas cosas. Un whiteout es la aniquilación de toda referencia visual. El suelo y el cielo se convierten en el mismo blanco, y la misma luminosidad, y la misma nada, y los ojos que han sido útiles toda una vida se vuelven irrelevantes. No se puede saber si la superficie a 60 centímetros delante es plana o una caída de 6 metros. No se puede saber de qué dirección viene el viento, porque el viento viene de todas partes. Un whiteout no solo quita la vista, quita la relación espacial con el mundo y la reemplaza por un ruido blanco que no contiene ninguna información. Aquí es donde dos hombres se encontraban en el interior de Alaska. Esto es The Human Limit. Soy su presentador. Si tienen el estómago para historias que le arrancan la piel cómoda a la naturaleza humana y les muestran lo que hay debajo, suscríbanse a este canal ahora mismo, denle like. Lo que estoy a punto de contarles es el testimonio de un hombre que metió la mano en un saco de dormir en la oscuridad de una tienda moribunda a -40 grados y tomó el único GPS mientras su compañero yacía roto e inconsciente a su lado. Y luego cerró la tienda con cremallera desde afuera. Y luego caminó hacia el whiteout, y luego sobrevivió, y su compañero no, y escribió sobre ello. Y ese documento es del que me nutro esta noche. Sus nombres, tal como los da en su testimonio, son Thomas y Will. Thomas es el narrador, el superviviente. Will es el compañero, el amigo de 9 años, el hombre que llamó a Thomas desde un teléfono público de hospital cuando murió el padre de Thomas y se quedó en línea durante 4 horas diciendo nada en particular, porque nada en particular era lo que Thomas necesitaba. Estos detalles importan, no porque cambien las matemáticas a las que Thomas finalmente llegó, sino porque establecen lo que las matemáticas costaron. Llevaban 4 días en una travesía de una sección remota de la cadena de Alaska. Tenían la preparación y el equipo. Las condiciones cambiaron el segundo día y se convirtieron en algo diferente el tercer día y se convirtieron en lo que yo describiría como existencialmente hostiles el cuarto día. Thomas escribe sobre la llegada de la tormenta con la atención específica de alguien que ha rebobinado esas horas muchas veces, buscando el momento donde una decisión diferente habría cambiado el resultado. Escribió: la mañana del cuarto día, el cielo tenía una cualidad que había aprendido a respetar en cadenas montañosas. Una planitud en la luz, como si el cielo decidiera retirarse, dejar de participar. Will también lo notó. Discutimos si acampar temprano y decidimos en contra, porque el terreno 2 horas más adelante ofrecía mejores opciones de refugio. Esa creencia fue una de varias ese día que resultaron ser incorrectas. La tormenta llegó más rápido de lo esperado. En 40 minutos del primer viento real, la visibilidad había caído a 3 o 4 metros. En 90 minutos era un verdadero whiteout. Se encordaron, 12 metros de cuerda entre ellos, la última pieza fiable de información espacial que tenían. El agujero no era visible. El viento había excavado una depresión en el manto de nieve, y las nevadas posteriores la habían cubierto con una fina costra que parecía, bajo la luz blanca y plana del whiteout, exactamente igual a la superficie circundante. Will pisó con todo su peso y cedió, y su pierna atravesó en un ángulo para el que la pierna no está diseñada. Escribió: he escuchado a personas describir el sonido de un hueso que se rompe, y generalmente lo describen como un chasquido, algo agudo y repentino. Lo que escuché fue diferente, era más un sonido que se siente en los dientes que se oye con los oídos, una equivocación estructural profunda que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro termine de procesarla. Y luego la voz de Will en un registro que nunca había escuchado antes y no quería volver a escuchar.
Sacar a Will del agujero y meterlo en la tienda llevó 45 minutos. La tienda era el pequeño refugio de 3 estaciones que habían estado usando, adecuado para las condiciones previstas, marginalmente adecuado para las que enfrentaban ahora. Thomas evaluó la pierna lo mejor que pudo sin quitar las capas exteriores a -40. Peroné y casi con certeza tibia, desplazados, el tipo de lesión que en un hospital representa una cirugía difícil y en el interior de Alaska en un whiteout representa algo que Thomas todavía no estaba listo para nombrar. Los analgésicos ayudaron con los bordes del dolor sin abordar el centro. La tienda aguantó, la tormenta continuó. Aquí es donde Thomas comienza lo que llama en su testimonio las matemáticas. Escribió: quiero ser preciso sobre la secuencia de mi pensamiento porque la secuencia importa. La versión de esta historia más fácil de contar es la versión donde la conclusión se alcanzó rápida y limpiamente, donde la lógica era tan obvia que nunca fue una pregunta moral, solo un cálculo. Esa versión no es exacta. La versión exacta es que pasé aproximadamente 3 horas en esa tienda, dirigiéndome hacia la conclusión de la manera en que uno se dirige hacia algo que no quiere ver, lentamente y con muchas paradas y con la mala fe específica de una persona que sigue buscando una salida que no está ahí. La distancia al puesto de Rangers marcado en sus mapas era de aproximadamente 19 kilómetros. En un whiteout, en nieve no consolidada que promediaba hasta las rodillas con secciones significativamente más profundas, la tasa de desplazamiento efectiva cae a entre 1 y 2 kilómetros por hora para una persona sana que se mueve sola. Para 2 personas, una de las cuales tiene una fractura tibial desplazada y no puede cargar peso sobre la pierna lesionada, las matemáticas producen un número que Thomas describe como el número que pasó 3 horas evitando mirar directamente. Escribió: seguía construyendo escenarios alternativos, trineos improvisados y su viabilidad en nieve profunda no consolidada, que es escasa. Opciones de refugio en el lugar contra una tormenta que no mostraba señales de amainar y con reservas de combustible que durarían aproximadamente 18 horas adicionales. La baliza de emergencia satelital y el hecho de que el tiempo de respuesta para un equipo de rescate se mediría en días, no en horas, y que días no era un número que nuestras provisiones pudieran soportar. Cada escenario que construí llegaba al mismo lugar. Cargar a Will, o apoyarlo en cualquier configuración ambulatoria que el terreno permitiera, reduciría su tasa de desplazamiento combinada a algo que contra la distancia y la temperatura y la tormenta no resultaba en supervivencia. Resultaba en 2 personas muriendo de hipotermia en diferentes puntos a lo largo de 19 kilómetros de naturaleza salvaje vacía, en lugar de una persona muriendo en una tienda. Necesito ser claro sobre algo aquí, porque Thomas lo es en su testimonio. No estaba seguro. Las matemáticas de la supervivencia extrema no son las matemáticas de un conjunto de problemas. Son estimaciones apiladas sobre estimaciones, cada una con su propio margen de error. Tomás lo sabía. Escribe sobre ese conocimiento con una especificidad que sugiere que lo ha utilizado desde entonces tanto como consuelo como instrumento de autotortura. Escribió: había una versión del cálculo en la que los dos llegábamos. Requería condiciones óptimas de nieve para los próximos 3 kilómetros, lo que no podía garantizar. Requería que el manejo del dolor de Will se mantuviera dentro del rango que permitía el movimiento, lo que no podía garantizar. Requería que la tormenta disminuyera en intensidad, lo que no podía garantizar. Requería que mantuviera una tasa de desplazamiento mientras apoyaba el peso de otra persona, lo que no podía garantizar. Cada incertidumbre individual era posible. Juntas formaban una cadena de suposiciones de mejor caso que no creía que representara la realidad y sobre la que no creía tener derecho a apostar la muerte de Will. Y luego Thomas escribe algo en lo que he pensado muchas veces desde que lo leí. Escribió: tampoco podía garantizar que estaba pensando correctamente. El frío a ese nivel afecta la cognición de maneras documentadas y medibles, y había estado a temperatura durante 4 días, y el frío te alcanza incluso en una tienda. Se mete en los cálculos, hace que las certezas parezcan más ciertas de lo que son. Y no podía determinar desde dentro de mi propia cognición si la claridad que sentía era claridad genuina o la falsa claridad de un cerebro que estaba comenzando a conservar recursos. Esta es la cosa que nunca he podido resolver, no si las matemáticas eran correctas, si yo era el instrumento correcto para hacerlas.
Will se durmió en algún momento después de medianoche, no un sueño natural. La combinación de dolor y frío y los analgésicos produjo algo que Thomas describe como una ausencia, una suspensión de la persona más que descanso. Su respiración era lenta y su color era malo, y sus manos estaban frías dentro del saco de dormir de una manera que Thomas notó y sobre la que no podía hacer nada. Thomas escribe sobre la hora siguiente con la atención granular de alguien que la ha reconstruido tantas veces que se ha convertido en arquitectura permanente en su memoria. Escribió: «Me senté durante mucho tiempo simplemente escuchando. La tormenta contra la tienda, la respiración de Will, el silencio específico de -40 que en realidad no es silencio, es la ausencia de cualquier sonido biológico, la ausencia de viento en los árboles, o de agua, o de animales, el sonido de un paisaje que ha decidido reducirse a su mínimo. Nunca he escuchado nada más solitario». Hay algo en el frío extremo que despoja al mundo hasta una frecuencia en la que los seres humanos no fueron diseñados para estar, y sentado en esa tienda escuchando esa frecuencia entendí algo sobre lo que estaba a punto de hacer, que entendí antes de haber terminado de decidir. No estaba tomando la oportunidad de supervivencia de Will. En ese punto me había convencido de que su oportunidad en la tienda era ya cercana a cero, independientemente de lo que yo hiciera. Lo que estaba tomando era otra cosa. Estaba tomando la posibilidad de que estuviera equivocado. Estaba tomando la versión de la situación en la que mis matemáticas estaban suficientemente erradas como para importar, en la que los dos llegábamos al puesto de Rangers. Estaba tomando esa versión de los eventos y haciéndola imposible. Y nunca he encontrado una manera de convertir ese hecho en algo con lo que pueda vivir cómodamente. Revisó el GPS primero. 62% de batería. Suficiente. Confirmó el rumbo lentamente y metódicamente porque sus manos ya se estaban poniendo rígidas dentro de los guantes. Se vistió en la tienda, cada capa correcta y rápidamente, consciente durante todo el proceso de la respiración de Will a su lado, del peso de una persona conocida en un espacio pequeño, de la densidad particular que 9 años de amistad le da a la proximidad de otro ser humano. No lo despertó. Escribe sobre esto directamente, lo que es una de las cosas que encuentro más significativas del testimonio. No omite la posibilidad. La confronta. Escribió: «Podría haberlo despertado». Creo que Will habría entendido las matemáticas. Era inteligente y experimentado, y no dado al autoengaño. Creo que habría visto el cálculo. También creo que despertarlo habría convertido lo que estaba haciendo en algo que requería su participación en su propio abandono, y yo no tenía lo que eso requiere. No estoy seguro si eso era cobardía o misericordia, o alguna combinación que no tiene un nombre limpio. No he llegado a una respuesta satisfactoria, y ya no creo que una respuesta satisfactoria esté disponible. El GPS al bolsillo interior del pecho, contra su cuerpo. Protocolo correcto para el frío. Lo ejecutó correctamente. Escribe sobre tomar el GPS por última vez antes de salir como el momento en que la decisión se volvió irrevocable. Hasta ese momento todavía existía la posibilidad teórica de una secuencia diferente. Después no. Miró a Will. Escribió: «Lo miré durante lo que creo que fueron aproximadamente 2 minutos. Estaba de lado con la cara hacia la pared de la tienda. La pierna lesionada estaba encima, ligeramente elevada, el acolchado improvisado que había arreglado todavía en su lugar. Su respiración era la respiración lenta y medicada de alguien cuyo cuerpo trabaja más duro de lo que debería. Su saco de dormir estaba cerrado con cremallera hasta el mentón. Yo había hecho eso. Había arreglado todo lo que podía arreglar para él antes de arreglar para mí mismo. Y soy consciente de lo pequeño que es eso frente a lo que estaba a punto de hacer». Pensé en su voz por teléfono la noche que murió mi padre. Pensé en una tarde específica en un río en la Columbia Británica hace 7 años, cuando Will cometió un error de navegación que añadió 3 días a un viaje, y pasó los 3 días enteros haciéndolo divertido en lugar de desastroso. Pensé en lo que sería para él despertarse en la tienda y entender lo que significaba la ausencia del GPS. Pensé en eso durante los 2 minutos que estuve parado allí, y luego dejé de pensar en ello porque si seguía pensando en ello, no sería capaz de abrir la cremallera. Abrí la cremallera. El frío que entró no era metafórico, era inmediato y físico y completo. Los -40 precipitándose en la tienda como algo que había estado esperando afuera para ese momento exacto. Will se movió pero no se despertó. No sé si fue suerte o el medicamento,
o la profundidad específica de su inconsciencia, pero no se despertó, y salí, y cerré la cremallera desde afuera. El sonido de la cremallera cerrándose es el sonido al que Thomas vuelve con más frecuencia en el testimonio. El sonido metálico del cursor moviéndose a lo largo de la vía, la pequeña resistencia en la parte superior donde la cremallera siempre se atascaba ligeramente, su carácter definitivo. Escribe que ha escuchado ese sonido en otros contextos desde entonces, otras tiendas en otros viajes, y que la recurrencia no es algo que haya aprendido a manejar, solo algo que haya aprendido a esperar. El whiteout no había disminuido. Se orientó por rumbo de brújula hacia el waypoint guardado y comenzó a caminar. Se calentó por el esfuerzo en 20 minutos, el calor de la física más que del confort, el calor del gasto que debía gestionarse contra la distancia restante. No se permitió pensar en Will durante la primera hora. Contó pasos cuando su mente intentaba divagar. La técnica era imperfecta, escribió. En la segunda hora, cuando el frío y el esfuerzo habían trabajado sobre mi cognición lo suficiente como para reducir la efectividad de la técnica de contar, pensé en él. No de manera lineal o narrativa, en fragmentos e imágenes sin el tejido conectivo que los convierte en una historia. Pensé en su respiración, pensé en la temperatura dentro de la tienda y en la tasa a la que caería. Pensé en el número específico de horas antes de que esa temperatura se volviera incompatible con la biología de una persona dormida. Y luego dejé de pensar en ello porque pensar en ello no era útil y me iba a costar algo que no podía permitirme gastar. Llegó al puesto de Rangers 14 horas después de dejar la tienda, hipotérmico, con congelación en 3 dedos de la mano derecha donde el guante había fallado en las últimas 2 horas. Apenas coherente pero suficientemente funcional para dar la ubicación de la tienda y hablar sobre Will. El equipo de rescate llegó a la ubicación de la tienda 11 horas después de que Thomas llegara al puesto. Will estaba muerto. La causa de la muerte fue hipotermia. El informe del médico forense notaba las fracturas de tibia y peroné como factores que contribuyeron a la rapidez de la hipotermia. Cuando el cuerpo gestiona un trauma de esa magnitud, no puede simultáneamente gestionar la termorregulación a -40 con ninguna efectividad, y la demanda combinada de la lesión y el frío superó lo que el cuerpo de Will podía mantener. Thomas no fue procesado penalmente. La investigación no encontró base para cargos de negligencia criminal o abandono. La conclusión era consistente con el principio legal establecido de que los individuos en emergencias de supervivencia genuinas no están obligados a sacrificar sus propias vidas cuando los intentos de salvar a otros no tienen probabilidades razonables de éxito. La ley, como Thomas señala en su testimonio, no se preocupa por el sonido de la cremallera, escribió. He leído la conclusión legal muchas veces, entiendo lo que dice, entiendo que el marco es el correcto para los propósitos de la responsabilidad legal. También he pasado 7 años entendiendo que ese marco no aborda lo que realmente hice, y lo que costó, y lo que compró, y cuál es el tipo de cambio de esa transacción, cuando se mide en términos que los marcos legales no están diseñados para medir. Compré mi supervivencia con el abandono de alguien que me confió su seguridad, de la manera específica en que los compañeros en la naturaleza salvaje se confían entre sí, que es una confianza que no tiene equivalente civil. Es una confianza construida sobre el entendimiento de que el entorno es indiferente a su supervivencia y que lo único que se interpone entre cada uno de ustedes y esa indiferencia es el otro. Violé esa confianza de la manera más completa que me estaba disponible. Lo hice porque las matemáticas lo apoyaban. Lo hice en silencio, mientras él estaba inconsciente, sin preguntarle. Y no puedo determinar, y nunca he podido determinar, si el silencio era algo que le debía a él o algo que me debía a mí mismo. Terminó el testimonio sobre el periodo que siguió al rescate, las semanas y los meses, y el lento paso a los años. Describe la manera en que el calor ordinario se volvió complicado, la manera en que las cremalleras de tienda en cualquier contexto se volvieron complicadas, la soledad particular de cargar un conocimiento que no puede compartirse completamente, que existe en su forma completa solo dentro de la persona que lo sostiene. Escribió: la gente me pregunta a veces si lo haría de manera diferente.
Los que saben suficiente para preguntar generalmente quieren que diga no, porque no es la respuesta que confirma las matemáticas y coloca la decisión en la categoría de necesidad trágica en lugar de fracaso moral. Entiendo por qué quieren esa respuesta, es más fácil de sostener, resuelve algo. No puedo dársela. Lo que puedo decirles es que escucho el sonido de la cremallera. No siempre, no cada día como era en el primer año, pero en la calidad específica de silencio que produce -40, el silencio que no tiene ningún sonido biológico en él, el silencio de un paisaje que ha decidido reducirse a su mínimo. Lo escucho. El deslizamiento metálico de ella, la pequeña resistencia en la parte superior, y en esos momentos no soy un superviviente. Soy solo un hombre, parado afuera de una tienda en la oscuridad, y al otro lado del nylon, alguien respira de la manera en que el frío y el medicamento y una pierna rota hacen respirar a una persona, y acabo de hacer la decisión irrevocable. Eso es The Human Limit. Suscríbanse a este canal, dejen un comentario, díganme qué habrían hecho en esa tienda, a -40, con el GPS en la mano y la cremallera entre ustedes y la tormenta. Díganme dónde está la línea entre las matemáticas y la misericordia y la cobardía, si pueden encontrarla, porque Thomas lleva 7 años buscándola y no la ha encontrado, y yo llevo meses sentado con su testimonio y tampoco la he encontrado. Leo cada comentario. Volveré con otra historia desde el lugar donde la diferencia entre quienes creemos ser y quienes nos descubrimos siendo se mide en distancia y temperatura y en el sonido de una cremallera cerrándose en la oscuridad. El frío sigue estando ahí. No recuerda a Will y no recuerda a Thomas y no registra lo que pasó dentro de esa tienda de la manera en que los seres humanos necesitan que las cosas sean registradas. Simplemente mantiene su temperatura, como siempre la ha mantenido, indiferente y absoluto. En algún lugar del interior de Alaska hay un lugar donde se levantó una tienda y un hombre se despertó solo y entendió lo que significaba la ausencia del GPS, y ese entendimiento es lo último que Thomas le dio, y Thomas lleva intentando determinar qué tipo de regalo es eso desde entonces.